La semana pasada estábamos en el Salmo 3, verso 7, que decía: levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebrantaste. Dios es quien bendice a su pueblo. Él preservó la vida de David. Si nosotros estudiáramos qué pasó en la historia, David pudo vencer, pudo regresar a Jerusalén, y así Dios premia a los que en él confían. ¿Por qué? Bueno, David lo responde en el último versículo del Salmo, que es el que vamos a estar viendo hoy día. Si recordamos lo que hemos visto, dice así: oh Jehová, cuántos han multiplicado mis adversarios, muchos son los que se levantan contra mí, muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo. Yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebrantaste. Y David cierra diciendo: la salvación es de Jehová. Sobre tu pueblo sea tu bendición. ¿Ya? Sobre tu pueblo sea tu bendición. Entonces, cuando nosotros miramos, nos damos cuenta de lo que el Señor está haciendo a través de este salmo. Podemos mirar y hoy día empezar a estudiar el versículo 8. La salvación es de Jehová. Sobre tu pueblo sea tu bendición. ¿Ya? Interesante cómo David cierra, cómo concluye este salmo. ¿Ya? Dos frases y una palabra con 5 letras ya conocidas son la conclusión segura frente a las dificultades de un hombre conforme al corazón de Dios, David. Cuando se habla de un hombre conforme al corazón de Dios, no está diciendo un hombre perfecto, sin pecado, sino que está diciendo un hombre según la elección de Jehová. Eso significa según el corazón de Dios, ¿ya? Según la elección de Jehová. Miremos qué dice el libro de Hechos, capítulo 13, versículo 22. La pedir que Carmen, la pedir que Ingrid me busque 1 Samuel 13, 14 y Felipe 1 Samuel 16, 13. Este hombre está cerrando este cántico con esta declaración: la salvación es de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición. Hechos 13, 22 dice: quitado le levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Varón conforme a la elección de Dios. 1 Samuel 13, 14. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. ¿Ya? ¿Quién es ese hombre conforme al corazón de Dios? Bueno, 1 Samuel 16, 13 lo confirma. ¿Qué dice? Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. ¿Ya? David ya termina diciendo esta declaración. No debemos perder la panorámica de lo que estaba pasando en la vida. La persecución, está en el desierto, estaba desterrado, había un golpe de estado, si le podemos llamar. Su hijo lo estaba persiguiendo para matarlo. Tenía la minoría del ejército con él, era muy poco, no era todo el ejército, pero él dice: la salvación es de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición. David podría haber estado con depresión, David podría haber estado desorientado, desanimado, bajoneado, como le decimos nosotros, ¿verdad? Con todo esto. ¿Dónde está Dios? Ese Dios que le serví, ese Dios que me ayudó a vencer a Goliat, ¿dónde está? ¿Ya? Podríamos pensar. O quizás
Respecto a su enemigo, debería haber dicho ni perdón ni olvido, si lo actualizamos. Como hoy en día algunos todavía andan resentidos, ni perdonar ni olvidar. Así haber dicho, no, hombre, va a pagar Absalón. No, no. Teniendo la oportunidad yo tomo la venganza. Era así, no. David responde de otra manera. Como nosotros deberíamos tener esa actitud frente a las dificultades, frente a las adversidades de nuestra vida. Poder tener la misma convicción. Por eso dice la salvación es de Jehová. Palabras ya definitorias, palabras no transables. La salvación es de Jehová. David entendió que la salvación, tanto definitiva, o sea, al final de esta vida, como inmediata, era propiedad de Dios, no de una secta, no de una nación, ¿ya? Para ser salvo uno debe tratar con Jehová mismo, con Dios. La salvación es del Señor, la esperanza que tenemos es en el Señor. Hay quienes creen, que su salvación proviene de sus recursos o riquezas. Yo tengo la solvencia económica, no sé, para mover tal cosa, yo llamo, o que la confianza en otro hombre. Hoy en día está muy de moda eso de confiar en las promesas de quienes nos mienten día a día, ¿ya? Promesas de un paraíso en la tierra y es un infierno. Promesa de que usted no va a trabajar y va a tener todo en la casa. Promesa, tantas promesas, y nosotros confiamos que, entre comillas, la solución a nuestros problemas es eso, pero no, ¿ya? Otros creen que son salvos por herencia. Mi papá era cristiano, mi abuelo era cristiano, mi bisabuelo cristiano, entonces yo soy cristiano. O no soy tan malo como otros. A mí me han dicho eso, sí, pero así como que para irme al infierno, no. Pero hermano, la salvación, tanto futura como inmediata, es del Señor. Pertenece al Señor, no a otra persona. ¿Ya? Por eso es solo Dios quien hace dos cosas, no olvidemos. Primero, me salvo de la condenación eterna, y segundo, me salvo de que las circunstancias me destruyan. Me está diciendo que no me va a permitir pasar por circunstancias adversas, pero no va a permitir que me destruyan, especialmente el alma. Todos vamos a morir, es algo que no podemos vencer en ciertos aspectos, lo tenemos vencido en Cristo. Como la otra vez decía un autor, todos quieren irse al cielo, pero ninguno se quiere morir. Y la forma más rápida de entrar al cielo, como lo estudiamos el día miércoles, es muriendo. ¿Ya? Entonces, la salvación es de Jehová, es del Señor. ¿Ya? Ahora, David estaba perseguido por su hijo Absalón, recuerden, y su gran ejército, y humanamente estaba con la minoría, pero él sabía que la salvación venía del Señor. Él venció igual. ¿Ya? ¿No dice la Escritura que después de todo Absalón y su ejército fueron derrotados por el ejército de David? Pareciera que no fuera lógica, pero por eso él decía, la salvación es de Jehová, es del Señor. Tengo la victoria asegurada porque la salvación es de Jehová. Salmo 20, versículo 7, es algo interesante que vamos a mirar. Salmo 20, versículo 7, dice así: estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Y si quisiéramos agregarle el 8, ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Qué hermoso, ¿verdad? Porque la salvación es del Señor. No significa, hermano, que no va a pasar un momento difícil, no significa que no vaya a tener tristeza, no, está diciendo que la salvación, la seguridad está en el Señor. ¿Ya? Y si unimos los versículos 3, 4 y 6 del capítulo 3 del Salmo que estamos leyendo, mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió desde su santo monte. No temeré a 10 millares de gente que pusieren sitios contra mí. ¿Por qué esa seguridad? Porque la salvación es de Jehová. ¿Ya? Hermano, no existe nada más reconfortante, nada más seguro, que la ayuda no viene del poder de los carros o de los caballos, sino del Señor.
Mi ayuda no tiene que estar en la esperanza de quién va a salir electo el 21 de noviembre, no tiene que estar en la esperanza de quién es el alcalde, ni que... No, mi esperanza es en el Señor que está sobre ellos, en las promesas de Dios. ¿Ya? Ahí debería estar mi esperanza de salvación, mi solución. ¿Ya? ¿Qué dice Isaías capítulo 31, versículo 1? Hay una advertencia en Isaías 31:1, ¿ya? Ahora, debo estar conforme y seguro que la salvación es del Señor y no es en algo humano. 31:1, ¿qué dice? Hay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballos y su esperanza ponen en carros, porque son muchos, y en jinetes, porque son valientes y no miran al Santo de Israel ni buscan a Jehová. Ya. ¿Dónde estoy colocando mi confianza? ¿Dónde está mi salvación para la situación que estoy viviendo? Lamentablemente a veces el hombre confía en el hombre y dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Es cierto que Dios ocupa a seres humanos para bendecirnos, pero no tengo que estar contando ni marcando los días de la supuesta ayuda que me va a llegar. Hay gente, hermano, y esto es lo interesante, que gasta la ayuda que todavía no llega. O que posiblemente dijeron por ahí que a lo mejor le iba a dar, la gastan antes y después están endeudados, hermano. Pero mi salvación no es solamente lo económico, es lo emocional. ¿En qué estoy yo descansando? ¿En qué promesas? ¿Ya? ¿En qué Dios? Hay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballos y su esperanza ponen en carros porque son muchos y en jinetes porque son valientes y no miran al Santo Israel ni buscan a Jehová. Y hoy en día muchos, yo el otro día escuché el discurso del mundo, no, hay que colocar un impuesto a los súper ricos y el 1% y su esperanza está en eso. Pero fíjese que la mayoría de los que buscan esa solución quieren una solución sin esforzarse, sin trabajar. ¿Ya? La palabra de Dios dice que el que no trabaja no come. Es que no, es bien simple, es bíblico trabajar. ¿Ya? En otra versión dice que aflicción les espera a los que buscan ayuda en Egipto, al confiar en sus caballos, en sus carros de guerra, en sus conductores y depender de la fuerza del ejército humano en lugar de buscar ayuda en el Señor, el Santo de Israel. ¿Qué mal les irá a los que bajan hasta Egipto a pedir ayuda? Confían en la gran cantidad de sus caballos y carros de combate y en la fuerza de los jinetes, pero no toman en cuenta al Santo Dios de Israel. No buscan al Señor. Les va a ir mal, hermano. Ahora, por favor, no confunda. No significa que si legalmente, si sin mentir ni tergiversar, yo recibo una ayuda o Dios usa algo para bendecirme, amén. Pero sin mentir, hermano. Porque a veces, increíble que los cristianos, las mentiras blancas, ¿ya? Tergiversamos ciertos datos para recibir un beneficio que no deberíamos tenerlo. ¿Ya? Dios nos ayude. El Señor es la salvación. Él es el que nos provee. ¿Ya? Si el Señor así lo dispone, salva. Y si no lo dispone, no salva. Es bien simple. ¿Ya? Pero escuche esto. Sabiendo por la Escritura que el Señor salvó, que Él continúa salvando y que Él siempre salvará a los suyos, ahora nosotros, los suyos, podemos reposar en esa sublime verdad, para que reposados en esa verdad procedamos sin vacilación alguna a testificar a otros de esa verdad, tal y como lo hizo David con nosotros, las palabras de la salvación de Jehová. El Señor salvó, está salvando y va a salvar ¿a quién? A los suyos. Por lo tanto podemos dar testimonio y deberíamos dar testimonio de eso. La salvación es de Jehová, afirmó David. Pero cuando estaba saliendo perseguido, para ser asesinado, Jonás también exclamó, la salvación es de Jehová cuando estaba dentro del pez. Imagínense. Ahora, hermanos, preguntémonos, ¿en qué situación me encuentro? ¿Es mi situación tan apremiante como la de David o tan angustiante y oscura como la de Jonás? Si soy un escogido, la primera verdad de este versículo es una realidad para mi vida. La salvación es de Jehová. ¿En qué extremo estoy?
Algo que no tiene solución humana, la salvación es de Jehová. Algo que me tiene amarrado, que me ha hecho paralizarme como cristiano, la salvación es de Jehová. ¿Por qué, hermano, de repente busco la salvación en otras cosas, la solución en otras cosas? Me esperanzo en el ser humano que falla, ¿ya? Aunque Dios va a ocupar el ser humano para bendecirnos. Entonces, la salvación es de Jehová. Y David no solamente dice eso, sino que dice, sobre tu pueblo sea tu bendición. ¿Ya? Ahora, aquí tenemos que tener cuidado algo, hermano. Tenemos que leer con mucho cuidado esta declaración, con mucho cuidado esta frase. ¿Ya? Con mucho cuidado. ¿Por qué? Dice sobre tu pueblo sea tu bendición. Sobre tu pueblo sea tu bendición. Tu pueblo, tu bendición. Podemos leerlo así, por ejemplo. Bendice a tu pueblo. Derrama tus bendiciones sobre tu pueblo. Envía su bendición a todo su pueblo, el Señor. Dos expresiones, tu pueblo y tu bendición. ¿Se entiende? Ya. ¿Sí? ¿Bendición de quién? De Dios. ¿Sobre quién? Su pueblo. Ya. Hermano, ¿qué manera de terminar el Salmo? David no está diciendo, bendíceme, Señor, bendíceme a mí, dame fuerza, mira cómo estoy. No, sino que dice, bendice a tu pueblo, Señor. Sobre tu pueblo sea tu bendición. Ahora no sabemos si se refería a él dentro de todo el pueblo o a los que habían quedado con Absalón, no sabemos, pero él no estaba pensando en él primero, segundo y tercero, sino decía, bendice a tu pueblo. ¿Ya? Lo que sí podemos concluir con certeza es que la bendición de Dios solo se pide a Dios para ser derramada sobre el pueblo de Dios. La bendición de Dios se pide a Dios para ser derramado solo en el pueblo de Dios, para llegar el principio de que dice Mateo 7:6, no tiréis las perlas delante de los cerdos. ¿Ya? O sea, si yo pido bendición tiene que ser para el pueblo de Dios, para el cristiano. Así es, Señor. ¿Me está siguiendo la idea? Porque dice, sobre tu pueblo sea tu bendición. Ahora, hermano, si la bendición de Dios es algo exclusivo para el pueblo de Dios, pregunta, ¿qué debo pedir para el inconverso, para el impío? Hay que preguntarse eso. Si la bendición es para el pueblo de Dios, bendición de Dios para el pueblo de Dios, ¿qué tengo que pedir para el impío? Dos cosas básicas. Arrepentimiento para salvación y misericordia. ¿Ya? Porque dice el Salmo 7:11 que Dios es juez justo y está airado contra el impío todos los días. Dios no está bendiciendo al impío. Escucha bien eso. Dios no bendice a los impíos. Dios no bendice a los reprobados. Dios no bendice a los que están contra su palabra y contra los principios cristianos. No bendice ni a las personas, ni a los grupos, ni a las ciudades, ni a los países, ni a los continentes que están contra él. Dios no los bendice, está airado. Por lo tanto, la bendición de Dios es exclusiva para Dios. Exclusiva para su pueblo. No debo, hermano, impartir. No debo pronunciar. No debo ofrecer, ni menos garantizar algo que es exclusivo para el pueblo de Dios, la bendición del Señor. Entonces de repente la expresión Dios lo bendiga a cualquiera hay que tener cuidado. ¿Ya? David lo dice, solo de Dios viene la salvación y solo sobre tu pueblo está su bendición. Tu pueblo, tu bendición. ¿Ya? David no pide bendiciones para los impíos, que lo perseguían, sino para los piadosos. Y tal ejemplo nosotros debemos seguir. Quien integramos el pueblo de Dios debemos orar pidiendo al Señor bendiciones para el pueblo del que somos parte. Hermanos, si alguien pregunta, ¿puedo continuar diciendo a los incrédulos Dios lo bendiga como parte de mi hablar con ellos? ¿No será que estaré engañándoles y que lo que ellos disfrutan es la misericordia de Dios? Hermanos,
no, mejor no lo haga. Mejor compártele el Evangelio y explícale por qué la bendición de Dios solo está para quienes forman parte del pueblo de Dios luego de haber creído en el Evangelio. Evitemos estar bendiciendo a los impíos. Podemos estarle diciendo, estoy orando por ti, podemos estarles presentando y debemos estarles presentando el Evangelio, diciéndole que se arrepientan y diciéndole que si algo tienen es misericordia de Dios, no es la bendición de Dios, es la misericordia. ¿Ya? Cuidado, a veces Dios lo bendiga. Andamos tirando bendición, parece con agua bendita por todos lados. La bendición de Dios es para el pueblo de Dios. Por eso David decía, sobre tu pueblo sea tu bendición. ¿Ya? Por eso, hermanos, miremos rápidamente una diferencia que a veces nos confundimos entre misericordia y bendición. Misericordia y bendición. Escucha lo siguiente. Hay quien puede pensar que todo lo bueno que le sucede es bendición. Hay gente que dice, uy, Dios me está bendiciendo, aunque su vida está totalmente contraria a los principios de Dios. Está haciendo lo que Dios nos pide y dice, mira cómo estoy bendecido. ¿Ya? Ahora, si todos los que creen que lo bueno es bendición, entonces tenemos que decir que lo negativo es maldición. Es simplemente están confundiendo dos cosas. Están confundiendo misericordia y están confundiendo bendición. Voy a tratar de explicárselo lo más simple posible. La bendición es el fruto de la obediencia a Dios. La bendición es para los que obedecen. Los que son bendecidos son los que obedecen. ¿Quiénes pueden obedecer? Los hijos de Dios, que tienen el Espíritu Santo y que se someten al Señor. Si tú obedeces lo que Dios te pide, recibes la bendición del Señor. ¿Puede un inconverso, un impío, un no salvo obedecer a Dios? No puede. No es que no quiera, no puede. Por lo tanto, no tiene la bendición. ¿Ya? Sin obediencia es misericordia nomás. Y la misericordia, por ejemplo, es la que nos otorga Dios para ser salvos. Nosotros no fuimos salvos porque obedecimos, fuimos salvos por misericordia. Entonces, cuando no hay obediencia, lo que la persona recibe es misericordia. Es decir, si tu vida está desordenada, si no estás obedeciendo al Señor y aún así te va bien, es misericordia. No digas que es bendición, es misericordia. ¿Ya? De parte del Señor. La bendición viene de Dios y es el resultado de hacer su voluntad. En fin, es hermoso saber que tenemos un Dios misericordioso, pero más hermoso es hacer su voluntad y tener la bendición garantizada. Por eso, hermano, a veces es peligroso cuando tú miras a alguien que está en rebeldía contra Dios, que está haciendo todo lo contrario, que no obedece a Dios, que no tiene a Dios como prioridad, que utiliza a Dios prácticamente y uy, le va bien. No es que no es bendición, es misericordia. ¿Ya? Y si siguiéramos con el tema de la misericordia, va de la mano de una palabra que no nos gusta, justicia. ¿Ya? No porque le vaya bien a alguien que está desobedeciendo, está recibiendo la bendición de Dios, sino su misericordia. El Señor nos sea ayudando. ¿Ya? Por eso David decía, ¿ya? La salvación de Jehová sobre su pueblo, sobre tu pueblo, perdón, sea tu bendición. ¿Ya? ¿Quién nos salva? ¿Quién nos sostiene? Dios. ¿A quién bendice Dios? A su pueblo. ¿Pero a qué tipo de pueblo? El obediente. Porque también puede ser, yo puedo ser pueblo de Dios, ser escogido y estar desobedeciendo. Solo vivo de la misericordia del Señor. Pero este salmo termina con una palabra ya conocida, la palabra Selah. ¿Se acuerdan? Entonces, nuevamente Dios me desafía ¿a qué? A detenerme y meditar, e inclinarme en actitud de reverencia. ¿Ya? Eso me está diciendo el Señor. El Salmo 3 debería ser mi filosofía de vida, nuestra cosmovisión que nos distingue como pueblo de Dios. Que lo nuestro no sea solo un nuevo conocimiento teológico, sino que se refleje en una vida conforme a la voluntad de Dios. No, uy, qué interesante el salmo, qué bueno, otro salmo más a la colección, otro tema más que se sube al canal y ahí está. Sino que sea un desafío para mi vida. Por eso, hermano,
terminemos y yo te digo, detente, medita, inclínate en actitud de reverencia ante el Señor. Puedo declarar, oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió desde su monte santo. Yo me acosté y dormí y desperté, porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebrantaste. Las salvaciones de Jehová sobre tu pueblo sea tu bendición. Oramos. Padre, gracias porque durante muchas semanas nos has permitido desglosar tu palabra y podemos cerrar diciendo que la salvación es tuya y que tu bendición sobre tu pueblo es algo asegurado. Ayúdanos a ser obedientes. Ayúdanos a volver a la senda que quizás dejamos por muchos motivos y a poder estar en comunión contigo. Bendice a los que estamos presentes y bendice también a los que están virtualmente escuchando. Que tu bendición sea sobre tu pueblo. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.